tres amigos que tenemos hoy me dijeron que las biodatas no se leen más, así que voy a tratar de acordarme de memoria, presentar más que nada para, bueno, porque veo que hay una audiencia bastante mixta, les decía Edgardo, entre psicoanalistas y gente de letras, y no sé si hay alguno que vi, alguien desprevenido que vino al bar, solamente al bar, bueno, se encuentra en una presentación de dos libros de Edgardo Scott. Primero tenemos a Sandra Contreras, profesora de literatura argentina y directora también del Centro de Estudios de Crítica Literaria. ¿Está bien? ¿No sabe? El instituto, bueno, perdón. Ángel Fernández, reconocido psicoanalista de la ciudad y también el director del CAP, ¿no? del Centro de Análisis, del curso de anual de psicoanálisis. Y también a Edgardo, por supuesto, que es nuestro invitado hoy, que junto con Sandra y con Ángel van a presentar una reedición de su novela del 2012, El exceso, de la cual estuvimos recién charlando un poco. No sé si la han leído o releído. Yo les comentaba que la leí por primera vez esta semana y realmente es muy choqueante leer una novela que se desarrolla entre el 89 y el 2001 esta semana. La verdad que fue muy fuerte la experiencia de la lectura esta semana, ¿no? Como lector siempre lee de otra manera, bueno, pero esa fue la experiencia. No quiero spoilear mucho, pero van a ellos a hablar un poco más del exceso. Y también escritor profesional, un ensayo sobre la escritura, los escritores, el imaginario, las autofiguraciones de los escritores, un libro bomba de Edgardo, muy, muy interesante, muy controversial. Y bueno, vamos a también charlar un poquito. Además, Edgardo es autor de un libro que a Ángel le gusta mucho, Caminantes, a mí también, sobre la experiencia, las diferentes experiencias al caminar. También escribió otro libro que se llama Contacto durante la pandemia, como los gestos que se fueron perdiendo o adquiriendo en esa otra experiencia que tuvimos en el 2020. Otra novela que se llama El luto, pero me estoy acordando de memoria. Casé Virgen, una colección de cuentos, muy, bueno, somos de la misma generación, así que también eso hace que la lectura tenga otro matiz. Y además es traductor, y es el traductor yo siempre destaco esto porque, bueno, es mi campo, de Dublineses, la colección de cuentos de James Joyce. No sé si me olvidó algo. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Entonces, los dejo con Sandra, que nos va a leer sobre el exceso. No. Sobre escritor profesional. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas noches a todas y todos. Bueno, una alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación a Germán y a Edgardo por invitarme a participar de esta presentación, y una alegría compartir la mesa con Ángel y con Mariel. Voy a hacer una entradita, digamos, un poco tangencial a escritor profesional, y podría empezar preguntando ¿qué es escritor profesional? El libro que acaba de publicar Edgardo en Ediciones Godot. Un diagnóstico sobre la escena literaria del presente, una provocación, una invitación a la polémica, una invitación a esa polémica en la escena literaria de la Argentina del presente. En este caso tendría que preguntar en cuál Argentina, de cuál presente. Un manifiesto, o más bien, para no usar esta palabra tan de modé, una intervención, una interrogación. Probablemente sea un poco de todo esto, aunque sobre todo esto último, una interrogación, una invitación a las preguntas, porque lo que Edgardo escribe, me parece acá, revierte sobre, o más bien diría que afecta, el propio lugar de enunciación. Crea, moviéndose entre todos estos perfiles, un espacio de ambivalencia y, en el mejor de los casos, un lugar incómodo, un adentro-afuera de la situación que describe, podría decir. Este es uno de los efectos que más me
Sobre sus hipótesis no voy a extenderme mucho porque corro el riesgo de restarle toda la gracia que hay en la ironía con que Edgardo va formulando los postulados sobre lo que identifica como el escritor profesional y el escritor profesional argentino en particular. Y digo, corro el riesgo de quitar la gracia a esa ironía que nos hace leer de corrido con entusiasmo toda la serie, mientras jugamos a reconocer identidades, a quiénes se refiere, y entre ellas, entre esas identidades, claro, la nuestra misma. En su lugar podría citar directamente, para ponernos en tema y saber de qué estamos hablando, el resumen que ofrece Edgardo al final. Él dice ahí sintéticamente que el escritor profesional es el que tiene gente, el que lee poco y mal, el que es relativamente joven, es progresista y demagógico, o de un banditismo simpático, inofensivo y oportuno, que milita pero solo en las redes sociales las causas de la época, que tiene dificultades para escribir, aunque es escritor, no tiene memoria ni conciencia política, no toma riesgos artísticos, no le importa a nadie salvo él mismo, y además, según el último postulado, que es el que recorre el ensayo como un mantra, el escritor profesional no lee poesía. Un resumen que presenta como una especie de test para reconocer a ese escritor profesional y además combatirlo, porque el ensayo de Edgardo es también una irónica interpelación a lectores, editores, periodistas, culturales, académicos, funcionarios y libreros a combatir a ese escritor profesional, si es que todas estas figuras que acabo de nombrar, y la ironía proviene también de la trampa que encubre, no son completamente necesarios e indispensables para la escritura, para la figura del escritor profesional. Si a estas señas le sumamos la lógica de la visibilidad como sensibilidad, como aspiración y como imperativo del escritor o de la escritora del siglo XXI, una lógica que desarrolla en un contundente segundo ensayo del libro con la asistencia de un informante secreto experto en marketing, resulta entonces que la figura del escritor profesional es la emergente de la ecología cultural contemporánea que hoy, digamos en las últimas 2 décadas, transmutó ya la sociedad del espectáculo, la de Debord, en lo que Eric Saddam, llama el capitalismo de los... Saddam, como no lo supe. En lo que, Eric Saddam llama el capitalismo de los afectos y que a través de las redes sociales generan el posicionamiento de uno mismo como nueva condición de visibilidad social. Una visibilidad que ahora pretende ser obtenida a través de la afirmación verbal, aunque le cueste escribir a ese escritor profesional, diría Edgardo, y a través de la difusión de hechos y de imágenes de todo tipo. Edgardo ironiza, el escritor subiendo a las redes una foto de la firma del contrato y está posando como modelo para una campaña de ropa. Afirmaciones verbales y difusión de hechos e imágenes destinados a despertar efectos de reconocimiento. ¿Pero es solo un diagnóstico extendido de este estado de la cultura contemporánea en el libro de Edgardo? Creo que no. Y en este punto me parece que puede ser interesante situarlo y ver si es posible precisar su tono, su humor específico, o el tono, el humor específico de la intervención. Porque lo cierto es que cada tanto tenemos intervenciones polémicas como esta, inclusive en la forma de diatribas y de refutaciones. Edgardo mismo traza y señala algunas de las líneas de la serie, tanto cuando se inscribe en una genealogía que viene de la célebre conferencia de 1951 de Gombrowicz contra los poetas y que inspiró la última parte de su ensayo contra los escritores, como cuando entra en diálogo, en conversación informal, como dice Oden que debería ser la crítica, con ensayos contemporáneos, como por ejemplo el reciente de Cynthia Ozick, Escritores, Visible e Invisible, en el que repudia el concepto de fama y apuesta a la invisibilidad como un don. En la trama de estas series, y yendo ya a un contexto más próximo, todo el tiempo pensé en Literatura de Izquierda, un libro de Damián Tabarovsky que edité hace 20 años en Viterbo. Edgardo no se refiere a él, pero estoy segura de que entra en conversación. Porque lo que Tabarovsky llamaba literatura de izquierda, la que sospecha de toda convención, incluidas las propias, contra la literatura del mercado y de la academia que escribe siempre a favor de sus convenciones, y sobre todo la literatura que escribe el escritor sin público, es sin duda esa literatura de izquierda
equivalente a la distinción que aquí propone Edgardo entre escribir como los escritores, esos que necesitan la imagen de un lector, del tribunal y del aplauso, y que cuando no lo tienen pueden volverse resentidos como el escritor fracasado de Arlt, y escribir como los poetas. La distinción entonces entre los escritores entre escribir como los escritores, y escribir como los poetas, que no necesitan imaginar lectores porque ellos mismos lo son y prescinden de tribunales que los autorizan o legitiman. Solo que Tabarovsky escribía en 2004, a principios del siglo XXI, y más bien diría luego de la década del 90. Y literatura de izquierda resonaba en ese contexto, la literatura de izquierda que resonaba en ese contexto, que no era solo el del post-2001, sino más bien el de la voluntad capitalista que había querido tener un mercado cultural funcionando y una academia investigando como marcas culturales de la Argentina de los 80 y 90. Edgardo escribe 20 años después, cuando ya parece haberse cumplido o estar cumpliéndose, lo que Bourdieu, por ejemplo, anticipaba precisamente hacia el 90, como el regreso de la heteronomía artística de la mano del mecenazgo y del poder del periodismo en la última década del siglo, o cuando venimos verificando y siendo testigos de una creciente profesionalización de la crítica en el sentido en que, como lo expresó Graciela Montaldo en un sentido muy próximo al diagnóstico que hace Edgardo, la crítica ha ampliado sus canales de circulación y de interlocución a través de subsidios universitarios, premios, financiamientos institucionales, becas, y sus condiciones de legibilidad están puestas en las condiciones de circulación, entendido a menos como lectura o recepción que como consumo. Esa atmósfera, creo, lo coloca Edgardo en otro lugar. Pero además, y para seguir con las resonancias que escucho en este libro, Edgardo, igual que en esto que Tabarovsky, llama a escribir como los poetas, no como los escritores, en el sentido de un escribir intransitivo. Escribir, dice, como una práctica amorosa, trascendente y política. Escribir simplemente, como diría y lo cita Luis Guzmán. La escritura como efecto del escribir, donde lo que importa es el acto mismo de escribir, no el objeto, no el fetiche, el texto, la página. En esto, claro, que ambos remiten a Barthes y su distinción entre escritores y escribientes de los años 60, entre aquellos que hacen del escribir una praxis sin sanción, dándose al espectáculo vertiginoso de sacudir el mundo sin objeto, y los que la encaran como una actividad transitiva en la confianza de cerrar la ambigüedad del mundo. Como se ve, el dispositivo que compone Edgardo para identificar al escritor profesional contemporáneo puede ir remontando hacia atrás, hacia los 2000 argentinos, hacia los 60 bartesianos, hacia los 50 de Gombrowicz, hacia el escritor fracasado de Arlt, y hasta podríamos llegar a las ilusiones perdidas de Balzac, donde un despiadado editor Doriat veía ya en la República de las Letras francesa del siglo XIX que todo el mundo quería escribir y hacerse célebre. Lo que por otro lado y a la vez vuelve a resonar en Barthes mismo, pero en el último Barthes, el que observaba a fines de los años 70, en la génesis de nuestra ecología cultural, que ya no había entre los escritores una demanda de consejos prácticos para escribir, aunque sí una fuerte demanda de reconocimiento público de la escritura. De esto se ocupa Edgardo insistentemente en el libro. Pero hay un rasgo, diría que específico de nuestra época, que es el modo en que, sea como efecto del 24/7, como el fin del sueño del capitalismo tardío, según Crary, sea como resultado de la objetiva preeminencia de lo virtual, que está en la base del recuerdo del presente como fin de la historia, como diría Paulo Virno. Digo, hay algo específico de esta época que es el modo en que se ve sensiblemente afectada la lectura como forma de atención. Y el libro de Edgardo le da un lugar especial a esa palabra, atención. Yo la subrayé especialmente, me gustó especialmente. Yo diría, le da un lugar especial, casi a la par de esa frase mantra que atraviesa todo el libro y que es: el escritor profesional no lee poesía. Lo hace conservando la ambivalencia del término, en 3 o 4 lugares que me gustaría subrayar. Si no entendí mal, de un lado, esa palabra alude a uno de los conceptos por los que, como le advierte su informante experto en marketing, el escritor profesional persigue visibilidad, persigue atención, llamar la atención y confianza. Pero por otro lado, alude a la disposición para leer, que para Edgardo, en el sentido de Pascal Quignard, exige generosidad, paciencia
y una entrega, digamos, a la falta de garantías en la obtención de resultados, que es justamente lo que el escritor profesional no tiene. Alude entonces a la atención como problema contemporáneo de la lectura, que a su vez, conjetura Edgardo, puede ser lo que esté en el nudo de la crisis o del problema de la crítica literaria ahora. Alude a la distracción, a la claudicación de la facultad humana ante las tecnologías digitales y al exceso de información, según el cual, para James Williams, la liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. Lo estoy citando a Edgardo, que lo cita Williams. Y alude también, y creo que es la última alusión, a la hermosa imagen con que Marguerite Yourcenar, para resolver la paradoja del escritor, que debe ser profundamente el mismo y al mismo tiempo olvidarse de sí mismo, define su principal atributo, la atención, es decir, una gran atención, lo cito Edgardo, sobre ese sí mismo y una gran atención sobre esa realidad que está fuera de él. La atención, sigue citándola Edgardo Yourcenar, es el primer deber del escritor. Me gusta mucho este hilo de la atención que sigue Edgardo en este libro, porque creo que entendida no solo como una facultad de la mente expuesta a la colonización tecnológica, sino como una disposición humana al otro, al mundo, en ella se anuda también un sentido de la política como bien común, que es el otro gran foco del libro. Poesía y atención, poesía y política, o la política como el otro lado de la poesía, su cara o su contracara. No casualmente las mutaciones tecnológicas de las redes que permean el imperativo de visibilidad del escritor profesional son las que dominan un proceso que otra vez a Saddam, desemboca en la era del individuo tirano, el advenimiento de una condición civilizatoria inédita caracterizada por la abolición progresiva de todo cimiento común para dejar lugar a un mundo en el que el yo represente la fuente primera de la verdad. No casualmente, Saddam termina su libro con el llamado a una imperiosa política del testimonio. Y el testimonio es justamente la tradición que, contra la tarea de los sensitivity readers que las editoriales contratan para garantizar la banalidad de lo políticamente correcto, Edgardo invoca de la mano de Rodolfo Walsh, dar testimonio en los momentos difíciles. Hoy escucho esa intensidad específica en la intervención de Edgardo sobre la figura, la función, el lugar del escritor. Quiero decir, esas periódicas intervenciones en las que a veces reconocemos términos, rasgos y preocupaciones similares podrían leerse también como intensificaciones de un problema que retorna y se transfigura a la vez en cada coyuntura. Esa intensidad que emerge específicamente, en este caso, en la brecha de la última década y media, es cuando Edgardo comenzó a publicar, ¿no? En el avant-propos, en el prefacio, el título avant-propos, pero traduciéndolo como antes de todo propósito, Edgardo remite de entrada al hiato temporal que está en el origen del libro. Cuenta que en principio iba a escribir un libro de crítica literaria en el que iba a ocuparse de 20 años en literatura argentina del 2000 al 2020, pero que un día en el que estaba de mal humor y también molesto con el campo literario, y me interesa que ese mal humor que esté en el origen de este libro, esa sensibilidad, ¿no? Ese enojo, una revista le pidió un texto que respondiera a la pregunta de qué era la escritura para él, y escribió con ese estado de ánimo Contra los escritores, que fue entonces el puntapié de este libro. Escritor profesional es entonces el libro que desplazó al que no fue. Pero además, entre esa punta de lanza de ese ensayo, que él coloca al final del libro ahora, y la publicación de este libro, tuvo lugar también la pandemia, con la que dice, alcanzaron un punto inédito las cuerdas tirantes del cuadrilátero en que sucede el combate diario, que también incluye a la literatura. Y dice, porque como la película de Zeppelin, la literatura sigue siendo la misma. ¿Sí? Se preguntan, ¿seguirá siendo la misma? Eso quisiera. La que no es la misma es la época, la que no es la misma es la industria, el que no es el mismo es el discurso literario, el que no es el mismo soy yo. Yo creo que escritor profesional es testimonio de esta experiencia. La intervención del libro es indisociable de esa experiencia de mutación, que hoy tal vez, en la brecha que vuelve a abrirse en estos días fatídicos en esta Argentina, volverá a afectar sensiblemente a la práctica misma de la literatura y a intensificarse con otro color.
si querés comentar algo. Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias a Germán, que es el factotum de todo esto. Esa palabra un poco olvidada, factotum. Pero con Germán queríamos hacer algo acá en Rosario hace mucho tiempo y bueno, ahora se dio. Yo sé que hoy Germán me odia un poco porque me olvidé de los libros que tenía que traer en una caja. A cambio vamos a ofrecer un voucher y en vez de como Pola o Lexara besar el libro, yo les puedo poner un pulgar o algo así. Pero bueno, eso es lo primero. Después a la gente del bar, que está buenísimo este bar, que me dijeron que era un prostíbulo, lo cual me cayó especialmente bien. Me hizo acordar a Roberto Art, ya que lo citamos, ¿no? Y respecto de lo que dijo Sandra, que es un lujo, por supuesto, tener esas lecturas, a veces creo que uno de los motivos por los que escribimos también es encontrarnos con esta clase de lecturas, ¿no? Quiero decir, en un momento creo que lo digo ahí en el libro, que hay una rama de la praxis literaria, del quehacer literario, de la escritura, de cuando uno escribe, que uno siempre quiere recibir una lectura como la tuya, ¿no? Es decir, si bien un poeta no la necesita, me parece que como yo me creo un poco híbrido, creo que los escritores sí, ¿no? Y cuando uno recibe esta clase de lecturas, además de sentirse feliz, también lo hacen pensar mucho mejor en lo que escribió. Y, por ejemplo, pensar en la gran omisión de que no esté en el libro Damián, ¿no? De que no esté en el libro Literatura de Izquierda. Pero Damián sabe, pues, claro, no está porque es un amigo. Entonces, el diálogo con Damián, pero está en los agradecimientos, si no me equivoco. Están los agradecimientos del libro. Desde luego que el escritor profesional le debe casi todo a literatura de izquierda, quiero decir en términos de la tradición. No sería posible escritor profesional si no tuviera literatura de izquierda. Y avanzando con algunos chismes, que siempre es interesante estas ocasiones para contar los chismes, la única reseña que yo hice negativa de un libro es de literatura de izquierda. Es más, es la primera reseña que yo hice en una revista que se llamaba Los Asesinos Tímidos. Fíjate, que era una revista que tenía un amigo, Juan José Bursi, en Buenos Aires, allá por el 2005, y que le pone así a la revista, Los Asesinos Tímidos, porque es una frase de Bolaño. Bolaño dijo, y todos éramos muy bolañescos, ¿te acordás? Sí, En el comienzo de 2000, después se nos pasó. Éramos saerianos y bolañescos, después vino Aira, esas cosas. Todo, como decía George Harrison, todo pasará, ¿no? Pero en esa época Bolaño decía, tal vez seamos los asesinos tímidos de Borges. Y entonces este amigo mío le puso Los Asesinos Tímidos. Y en esa revista yo fui invitado a participar, me dan literatura de izquierda y lo reseño. Y lo reseño negativamente en este sentido, decía, el valor que tenía el texto era muy importante, pero bueno, yo disentía un poco con esa cuestión tan del gusto, ¿no? Como que en Damián era como, esto es bueno, esto es malo, digamos, para decirlo rápidamente. O acá está la belleza y acá no. Y en ese momento lo complejizaba yo un poquito más. Después, como dijo un indeseable argentino, pasaron cosas y yo creo que hoy estamos hermanados con Damián, ¿no? Contra lo que pasó y ya no importa tanto las diferencias de gusto, en todo caso, ¿no? Pero digo, está bueno, entre otras cosas, tu lectura por conectarlo, como supongo que después lo haremos cuando hablemos un poco de la novela, con que en los dos libros hay algo eminentemente político, ¿no? Y una de las cosas que me pasó en Buenos Aires, pero también estuve en Córdoba con Flavio Lopresti y con la Tere Andrueto presentándolo, y en Merlo, en San Luis, que tengo un amigo ahí también. Y lo que me daba cuenta, antes de que pasara esto que pasó este domingo, es la incomodidad de la gente para hablar de política, ¿no? Y en los dos libros, de algún modo, aparece la política, ¿no? Y en ese sentido sí me hago cargo de que yo un poco la empujo, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo una novela que un ensayo,
No es lo mismo hablar de un tiempo histórico que de un campo, en este caso profesional, que de un campo como es el campo literario. Pero en los dos casos, a mí particularmente me interesa la cuestión política. Y sobre todo me acuerdo de una librería que estuve en Merlo, en San Luis, la incomodidad incluso de los libreros, no es el caso de Germán, de que se hablara de política, ¿no? Pero otra vez, tal vez quizá porque la política para nosotros siempre está todavía tan ligada a lo partidario, ¿no? Y eventualmente a la ideología, ¿no? Que me parece que es una gran paradoja de este tiempo, que estamos hiperideologizados, por un lado, cada uno está con su bandera de su ideología personal, pero muy despolitizados, es decir, nos cuesta mucho hablar de lo que nos pasa más o menos a todos, ¿no? O de aquello que podríamos identificar como lo que nos pasa a todos. Y ese elemento a mí me interesa mucho. Entonces, digo, bueno, quizá algo de este sacudón, si le podemos interpretar del domingo. Yo presenté El exceso en Buenos Aires ahora con Gustavo Ferreira y con Aníbal Jarkovsky antes de ayer, y era un bajón total, ¿no? Era como un bajón total. Y algo de reunirnos y estar de vuelta ahí como en la trinchera, y de tomar un vino y de putear un poco, nos hizo bien a todos, digamos, ¿no? Entonces me parece que quizá eso que subrayaste también me gusta porque ahí me veo, ahí estoy yo. Bueno, y lo dejo María y con... Bueno, unas cositas, si puedo, ¿no? Yo usé, cuando estaba resumiendo para mí el libro también, ¿no? Usé la misma palabra que Sandra, ¿no? Ese mantra que atraviesa sobre todo el primero, el segundo capítulo del libro, ¿no? El escritor profesional no lee poesía. Acá voy a tratar de hacer un fade-in al tema de... o al área de Ángel. Yo lo leí como la poesía en el sentido del deseo, que el deseo del escritor profesional está puesto en ser escritor y no en la escritura. Bueno, esta idea de que ya parecería que en ese grupo de escritores profesionales, que Sandra hizo es muy gracioso y muy interesante, el decálogo o el checklist que diseña Edgardo, hay como un deseo de ser ese escritor rutilante, onda celebrity. Hay muchos chismes velados en el libro, ahí te estoy tratando de... ¿no? Muchas preguntas, ¿no? ¿Qué llevan a un escritor profesional, por ejemplo, a aparecer en un videoclip de un grupo de rock? Que eso no me lo contestaste, no lo pude descifrar, pero ¿qué lleva a un escritor profesional a aparecer en el videoclip de un grupo de rock en decadencia, por ejemplo? Otros sí, es más googleable, pero eso no pude, no lo googleé y no encontré. No, pero esta cuestión de querer ser esa celebrity, entonces el deseo estaría puesto en ser ese escritor y no escribir como ese escritor, ¿no? Que por ahí sería a lo mejor un deseo de un escritor no profesional, ¿no? No quiero ser como ese, quiero escribir como ese. Y esto sería la poesía, me parece, ¿no? La poesía en ese lugar del deseo. No sé, es una lectura que se me ocurrió. Te iba a decir que lo de ser escritor más o menos, porque me acuerdo de Chitarroni, ¿no? Que nosotros acá lo queremos tanto, decía, en realidad lo que la gente no quiere es escribir, es ser escritor, ¿no? Pero claro, él lo decía en ese anhelo absolutamente romántico, diríamos, ¿no? Claro, cuando uno lo lee a Chitarroni, yo ahora estoy leyendo la poesía de él que salió reunida en estos días, ¿no? Y uno nota ese afán desde chico, ¿no? De verdaderamente convertirse en el autor de esas fábulas, de esas historias, de esas locuras que él leía cuando era chico, ¿no? Es decir, como leer a Moby Dick y después poder escribirla, diríamos, ¿no? Eso sería, quiero ser Herman Melville. Moby Dick, claro, no ser, exacto. O sea, ser escritor, pero no escritor profesional. No, porque ahí la distinción que vos haces es... No, es que es válido lo que vos decís, pero sí, en el libro está tecnificado, si querés, como una profesión. Es decir, lo que a mí me resulta absolutamente incompatible es que ninguna cosa artística pueda profesionalizarse, para decirlo rápidamente. Es decir, me parece que
hay un amateurismo imprescindible para no abandonar nunca el corazón de la experiencia poética, para decirlo rápidamente. Es decir, que a uno, lo hablaba con un amigo en Buenos Aires, también escritor, digo, a nosotros siempre igual lo que nos gusta es tener un ratito de tiempo para leer y un ratito de tiempo para escribir. Y cuando logramos escribir eso que queríamos escribir, ya estamos contentos. Todo lo otro, ¿dónde lo vas a editar? ¿Cómo lo vas a editar? Si te va a escribir algo Sandra Contreras. Bueno, todo eso después, quién sabe, no importa en algún punto, ¿no? O importa, sí, pero es posterior. No lo haces por eso, digamos, ¿no? Vos lo haces porque te gusta mucho escribir, o vos lo haces porque te gusta mucho leer, ¿no? Eso es lo que yo creo, ese acento es lo que yo creo que está desplazado en esta especie de figura un poco rocambolesca que sería el escritor profesional, ¿no? No. Es más, muchas veces yo me pregunto cuando leo alguno de esos textos, ¿qué le gustará verdaderamente? Pues yo estoy seguro que escribir no es lo que le gusta. Leer tampoco. ¿Qué le gustará? La filatelia, le gustará... le gustaría fuera, pero para vivir como un escritor profesional es bastante penoso. O sea, no, tampoco es para tanto el dinero ni a lo que se llega con eso. Entonces, me pregunto más como por el goce, diríamos nosotros, ¿no? Porque, ¿cuál será ahí el goce que verdaderamente mueve, ¿no? Pero estoy seguro que escribir y leer no, digamos, que es lo que me parece que los que amamos la literatura nos pasa, ¿no? Es decir, con eso estamos, ¿no? Después tenemos que trabajar, después tenemos que hacer todo lo que tiene que hacer cualquiera, pero es como nuestro lugar preferido. Como un trabajador que trabaja de algo que le gusta. Claro, por eso yo también estoy ahí en el libro en contra de la idea del trabajo, ¿no? Como esa otra vía de la profesionalización, ¿no? La idea de un poco, diríamos, socialista, ¿no? El trabajador de la palabra, el obrero de la palabra, y que entonces se arme un gremio y que se le reconozcan derechos y el tarifario y qué sé yo. Nunca estaría formalmente en contra de eso, por supuesto, pues genial con que mientras vivamos en democracia se amplíen derechos, pero no arranca de ahí, no tiene que arrancar de ahí la cosa. Yo me acuerdo, la ISECA, una de las últimas veces que lo vi, estaba verdaderamente hecho mierda, ¿no? Y uno decía, bueno, que la ISECA tuviera cobertura social hubiera sido hermoso, es decir, no importa cómo la ISECA disipó su vida, pero que en el final de alguien se hiciera cargo de la ISECA y le diera un buen sanatorio, hubiera sido genial y diríamos todos estaríamos de acuerdo que eso debería ocurrir. Dicho esto, estoy seguro que justamente la ISECA nunca pensó en que escribir fuera ese medio, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces, sobre todo a partir de mi generación, o de una manera más descarnada a partir de mi generación, los escritores ya arrancan pensando en esto y viendo con quién se sientan y viendo dónde operan y qué agente pueden conseguir, ¿no? Hay una nota canallesca de Patricio Pron, que es un escritor profesional, perdón, que es rosarino, pero y que publica ya por 2010, ¿se acuerdan? En Etiqueta Negra, donde él describe a muchos de la generación, algunos hoy perdidos, otros no, otros hoy celebrities, ¿no? Que estaban como todos desesperados por ver qué agente le conseguía mejor personaje, qué sé yo. Bueno, ahí es donde me parece que la cosa un poco se pierde, diríamos. Cuento con un inmerecido privilegio. Y es el siguiente. Conozco muchos libros precedidos por la generosa conversación de Germán Armando y Blas Novillo. Eso hace que a esa lectura bartesiana que hacemos todos de los libros que recién conocemos o que dudamos en comprar o lo que sea, donde miramos la contratapa, ojeamos un poquito cómo arranca, buscamos en el medio, leemos el índice, esa lectura amorosa, curiosa, un poco aproximada ahí con miedo. Está también la conversación de Juguete Rabioso, que no tiene clientes, tiene amigos, y que ya te da, cuando vos te vas de ahí, una lectura de la cosa, aunque no hayas leído el libro. De hecho, cuando compro libros en otro lado,
porque estoy en otra ciudad o en otro país, me falta. Te da la enunciación, claro. Entonces salgo con el librito que no leí y ya tengo una lectura. Bueno, me pasó con el escritor profesional que me fui leyendo hasta mi casa, sin leer el libro, con la conversación en la cabeza, como una forma amorosa, privilegiada de la lectura. Y me sonaba Cambalache, el tango Cambalache, me sonaba La Marcha de la Bronca, y me sonaba Ya no sos igual de 2 minutos. Sí, Quedé la luz. El libro me parecía, en esa conversación, en esa ojeada, un lamento por la decadencia, la mezcla de todo, la falta de distinción, la falta de gusto, Cambalache. Me parecía una protesta. Una protesta, ¿vieron lo que es la Marcha de la Bronca? La Marcha de la Bronca es una pregunta por el lugar de los psicoanalistas. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? ¿Dónde están ahora ¿Dónde están ahora? Esa Marcha de la Bronca está muy bien, es muy actual. ¿Y dónde están, viejo? Una pregunta por el lugar del escritor. Y por último, me pareció un punk, así, ¿cómo se llama? Claro, Carlos se vendió, ya no viene por lo de Fabián. Todos, él fue rockero, todos lo imaginamos muy bien a Edgardo Scott cantando Ya no sos igual, ya no sos igual, ahora sos un escritor profesional. ¿No? Todos lo imaginamos, pero después me puse a leer el libro, seriamente, porque uno siempre tiene, no porque sea un gran lector, sino porque uno tiene miedo de decir pavada cuando tiene que presentar. Entonces lo leí varias veces, acá para allá, consulté, qué sé yo, cosas. Bien. Y ahí me di cuenta, tuve esa impresión, que dura hasta hoy, de que lo que está en juego ahí es el problema de la lectura. Ni más ni menos que el problema de la lectura. Porque la lectura, como dice nuestro querido Humberto Lobosco, empieza cuando empieza el problema, ¿no? Él dice, no, yo lo siento hablar yo, que no me importa, pero yo se lo escuché a él y para mí lo dijo él, ¿no? La literatura empieza cuando empieza el problema. El problema de la lectura y el problema del lector es muy parecido a lo que nos pasa en psicoanálisis. Que no sabemos lo que es un psicoanalista. Los de la IPA, los viejos anti-lacanianos, antes de Lacan, sabían lo que era un analista. Un analista era un tipo que tenía un título de médico y que se orientaba por los ideales de bondad, familia y éxito. Era un tipo bondadoso, le gustaba la familia y era exitoso. Te daban un turno a 6 años. Eso era un psicoanalista. Leía a Freud como quería. Pero cuando entra Lacan, ya no se sabe más qué es un psicoanalista. Toda la escuela de orientación lacaniana está montada sobre el patio central de esa pregunta. Hay un vacío en el centro y nadie sabe. Seguramente no es alguien orientado por los ideales. Ni es alguien ideal, entonces la simpatía empieza a ser como, digamos, automática, porque si hablamos del problema de la lectura, se nos empieza a presentar esta cuestión de cómo se leen las cosas. Le voy a poner un ejemplo de la práctica. Una madre preocupada porque su hija se portaba mal, no hacía lo que ella quería, entonces nos ponemos a conversar, nos vamos enterando de lo que pasaba en esa conversación, en esa práctica de la enunciación. Por eso el psicoanalista tampoco es un profesional. Esa es la gran batalla de Oscar Mazota en Argentina, con el psicoanálisis laico y todo. Por eso el libro me resuena ahí, ¿no es cierto? No me voy a poner a hablar de eso, que ya me escucharon 1000 veces, pero digo, ven que con los escritores no hay solamente la querella de a ver cómo los psicoanalistas, y bueno, además él es escritor y psicoanalista, pero esa querella de que, ¿qué hacemos con el lenguaje? Bueno, hay una intersección muy fuerte, ¿no?, entre literatura y psicoanálisis, que no la vamos a descubrir ahora ni la vamos a descubrir hoy, ya lo sabemos. Pero esta madre, volviendo al ejemplo, me decía que no sabía qué hacer, que ella se sentía implicada en lo que le pasa a toda madre, se siente culpable, dice, bueno, si mi hijo se porta mal es por mi culpa. Hacen esa lectura, ellas creen que son la causa y el hijo es el efecto. Es una locura, pero bueno, es la locura de ser madre. Es la locura de ser madre. Bien, entonces, ahí, qué sé yo, nos ponemos a ver que ella,
Porque lo que terminamos discutiendo, conversando, ahí hablando, es que cómo trataba ella lo que la hija le decía. Porque me decía, tiene argumento para todo, me decía ella. Me discute todo. Le digo, pero te discute todo porque vos le discutís la realidad, que si la maestra lo veía, no lo veía, que si esto, lo otro. Si vos le vas por el lado de la realidad, siempre va a tener argumento un chico. No vas a por el lado de la realidad. Entonces, ¿por dónde voy? Porque yo le digo, no hagas esto, tenés que hacer así, tenés que hacer así. Yo le dije, pensás en el lado del ideal. Entonces, no, o sea, ¿va por el lado de la realidad o va por el lado del ideal? ¿Cómo se va a poner mal un chico? Te va a pasar para el cuarto. Yo no hablo así en sesión, soy mucho más profesional. Pero digo, te va a pasar para el cuarto si uno va por la realidad, si uno escucha al otro por la realidad, o lo escucha por el ideal y lo quiere poner en su lugar, como probablemente podemos pensar que haría un escritor profesional o un psicoanalista profesional. Lo que queda fuera de juego es lo que podemos llamar uno de los caminos, de los taos principales de una madre, que es transmitir el gusto por el lenguaje. Una madre, como un escritor es muy parecido en eso a una madre, es transmitir el gusto por el lenguaje. Esa transmisión del gusto por el lenguaje vehiculiza un deseo. Y en ese deseo se empieza a ordenar el campo. Pero la realidad empieza de alguna manera, si me permiten la expresión, a subordinarse, y los ideales se empiezan a subordinar a ese gusto por la conversación con el otro. Vamos a ver de qué realidad hablamos y vamos a ver cómo forjamos esos ideales que nos relacionan y que arman el lazo. Pero lo vamos a ver por la vía de la conversación y el deseo que se pone en juego. Bien. Este ejemplo se lo pongo porque me acordé de una cosa de Barthes para ver qué ganamos nosotros con estos dos libros, con el escritor profesional y el exceso. Los mezclo, ¿no? Sí, ¿qué ganamos? A mí, yo estoy cada vez más utilitario. ¿Qué gano con ese libro? Sí, yo no tengo miedo al utilitarismo. Los ingleses me cambian en eso. Yo creo que ganamos algo muy valioso, que es lo que dice Barthes, que es leer. Sigo con el problema de la lectura. Bueno, dice Barthes mil cosas, ¿no? Todo Barthes podemos dar un seminario eterno. Pero hay una cosa puntual que está vinculada al escritor profesional, a cómo trata el problema de la lectura el escritor profesional, y que después se va a reiterar de otro modo en el exceso, que es que, dice Barthes, leer es proponer que ningún lenguaje sea superior a otro, así que no haya jerarquía de lenguajes. Y ahí pego un salto, si me permiten, soy un poco desprolijo, al exceso, el libro de Edgardo. En el exceso hay un tratamiento de la época que no es ni por la vía de la realidad, porque no cuenta lo que pasó en los 90, qué sé yo, bla, 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 esto y aquello. Y tampoco hay un tratamiento de la época por lo que debería haber sido y no fue, o por lo que fue para mal, o por el consenso de Washington, ¿no? Y tampoco un tratamiento por la crítica política, sino que hay un tratamiento, en el exceso, de la época, por el gusto por el lenguaje, como una madre. Pero no solo un tratamiento por la ficción, que pone a la época, se empiezan a formular personajes, habitantes de esa época, Valle, el hijo de Valle hijo, etc. ¿Qué vos decís? Mirá, no solamente es la ficción de una época, el tratamiento ficcional, no por la realidad, no por el ideal, sino que es también un tratamiento de la ficcionalidad de la época. O sea, ¿en qué ficciones estaba metida la época? Por la ficción me entero en qué ficciones estaba metida la época. Y ahí tomo solo un rasgo, no lo voy a aburrir, un rasgo que me pareció insistente en todo el libro, que está maravillosamente puesto de una manera indirecta, no es un rasgo, es una insistencia suave, delicada, literaria, si se quiere, o poética, ¿no? Casi como que ni se nota, pero está. Que es algo, lacanianamente podemos decir, un despeje del nudo, ¿no? Entre lo imaginario sin real. Lo imaginario sin real. Bueno, lo imaginario sin real es, el otro tiene el cuerpo. Yo lo que tengo es tengo un montón de sensaciones dispersas, pero el otro tiene un cuerpo, porque veo la unidad de su cuerpo, ¿no?
o también como se dice, el semejante es un bocado de goce, porque está ahí uno consigo mismo, reposa sobre sí mismo, los gatos son el ejemplo, ¿no? Esta cosa de un imaginario sin real. ¿Qué quiere decir un imaginario sin real? Bueno, Valle se mira en el espejo, así arranca el exceso, se está mirando en el espejo y lo aclara muy bien la voz del narrador que dice, no había ninguna cosa existencial, se miraba los dientes y eran los dientes. Dice, me entero que tengo dientes porque me duelen. Es decir, la supresión de lo real es la supresión del dolor, es la supresión del disgusto, es la supresión de lo que no nos like. No, I don't like. No me gusta. Eso es lo real. Lo real no nos gusta porque no tiene nada que ver con nuestros ideales. Y no tiene nada que ver con lo que nos gusta. Es lo real. Sin lo real, lo que nos gusta no existiría. Pero con lo real, lo que nos gusta muchas veces interrumpe un largo tiempo. Un largo tiempo. Y hay que bancarlo. En camino al final, bueno, a ver, estoy muy cerca de la pierna. Entonces, yo creo que esto de la lectura y el disgusto, me parece que la lectura sería, sin pretender dar una definición, que no se puede, porque justamente es lo que no sabemos, sin duda es confrontarse con lo ilegible, es confrontarse con el disgusto, es confrontarse también con la caída de las ilusiones progresistas así ingenuas, ¿no? Porque las cosas progresan, algunas cosas progresan, pero las ilusiones del progresismo son otra cosa. Por ejemplo, acá voy a nombrar a una persona que no, mucha gente de ustedes no lo deben ni conocer el nombre. José Alfredo Martínez de O. José Alfredo Martínez de O es Javier Milei. Pero no porque lo diga yo, eso es leer para mí. Es sobre las apariencias que están ahí mostrando una novedad, qué sé yo, que toque el otro, y sin embargo Javier Milei propone exactamente lo mismo que José Alfredo Martínez de O. Es decir, propone achicar el Estado y los salarios, achicar el Estado para el pueblo, para las empresas no se achica nunca, ¿no es cierto? Propone proscribir la política, hacer desaparecer la política, y propone, bueno, la matriz para una lógica financiera, no productiva. Lo mismo que propone. Entonces, estamos en el 76, no salimos del 76, en ese nudo. Si nosotros no leemos bajo lo que nos gusta, bajo lo que nos parece nuevo, bajo lo que nos sugestiona con consignas, si no podemos leer lo disruptivo, lo diferente, pero también lo mismo, que se repite como si nada hubiera pasado, bueno, quedamos atrapados en la sugestión. Y voy a hacer ese jueguito rápido. La sugestión va por un lado, la lectura va por el otro. Y el escritor profesional, como el psicoanalista profesional, va por el lado de la sugestión. Y no tenemos miedo los psicoanalistas de la sugestión, ¿eh? Eso cuando dicen que el cobre de la sugestión y el oro de la transferencia. No, hay un núcleo sugestivo en la transferencia que es ineliminable. No le tenemos miedo a la sugestión, los analistas. Sugestión, no te tenemos miedo, lo decimos por la tele. No te tenemos miedo. Lo que sí decimos es que si aparece el elemento sugestivo, lo vamos a subordinar al deseo del analista para que funcione la transferencia, para que ese sujeto salga de la tontería del goce que lo habita. ¿No? Bueno, y me voy con una cita porque en el escritor, y la otra que quería citar rápidamente es el hijo de Valle que se mira al espejo, mucho más adelante en el libro, tiene un grano, se mira al espejo también, como el padre, toma la distancia de un brazo y como el grano ya no se ve, se alivia. Sartre hablaba de la existencia era cuando estamos existentes como cajas en un depósito, es el dolor de existir. Los 90 en un punto quisieron, nadie puede hacer eso, pero quisieron borrar el dolor de existir. Y cuando se borra el dolor de existir, viene el horror de existir. En un imaginario, ¿no? Bueno, y la contrafigura del escritor profesional está bien puesto ahí, es Rodolfo Bosch. Entonces yo me voy con Bosch. Me voy con dos fragmentos del epílogo a Operación Masacre. Le leo esto y los dejo en paz. Uno de 1964 y después le leo para cerrar el de 1969. En el de 1964, él viene hablando de
al revés que Borges, que decía, y lo lograba, ¿no? La ficción incidía en la realidad, Walsh comprueba amargamente que sus ficciones dejan a los muertos bien muertos, a los asesinos probados pero libres, y entonces dice, entonces me pregunté si valía la pena, si lo que yo perseguía no era una quimera, si la sociedad en que uno vive necesita realmente enterarse de cosas como estas. Aún no tengo una respuesta, se comprenderá. De todas maneras, que haya perdido algunas ilusiones. La ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras. Y finalmente, en lo que fue mi oficio y ya no lo es. Releo la historia que ustedes han leído. Hay frases enteras que me molestan. Pienso con fastidio que ahora las escribiría mejor. ¿Las escribiría? Dice él. Y esto de 1969, con esto me despido, dice, otros autores vienen trazando una imagen cada vez más afinada de esa oligarquía dominante frente a los argentinos y dominada frente al extranjero. Que esa clase temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella, no para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos. Gracias, loco. Cuando escritor profesional, resulta que Godot, si ustedes alguno tiene algún otro libro de Godot, y ojalá que lo tenga, pues está Stefan Zweig, está Virginia Woolf, está gente que lo merece mucho más que yo, ponen un retrato de esos escritores acá, ¿no? Y entonces cuando yo, por ejemplo, había publicado Contacto, y en Contacto había un retrato mío, digamos, así como dibujado. Y entonces cuando llegó el momento de elegir ese dibujo para este libro, estaba por supuesto la posibilidad de poner un retrato mío actualizado y dibujado, pero ahí con muy buen tino el editor, ¿no? Quedan pocos editores, faltan libreros, como faltan poetas, y yo diría faltan editores, ¿no? Si bien, como dice mi amigo Flavio de Lopresti, editar hoy es cool, ¿no? Es decir, es como si hay miles de editoriales independientes en Buenos Aires y cualquier chico que tenga un poquito de patrimonio se pone una editorial, ¿no? Pero eso no significa ser un editor, entre otras cosas porque los editores eran grandes lectores antes, ¿no? Ponele, ¿no? Ponele. Y entonces el editor me dice, che, ¿por qué no pones otra cosa en vez de una foto tuya en un libro que ataca tanto lo imaginario en ese sentido? Y entonces dice, pongamos la foto y el dibujo de otro autor. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y yo digo, de Walsh, ¿no? Y entonces ahí pusimos esta foto, que además es un hallazgo, ¿qué foto de Walsh es, no? Porque es como si Rodolfo te mira de una manera admonitoria, ¿no? Y zumbona, como si te dice, ¿Are you sure? ¿No? Como, sí. Eso por un lado. Por otro lado, 2 minutos. Vos sabés que sí, efectivamente yo toqué en muchas bandas punk. Y eso no sé si lo sabías o qué. La literatura. Bueno, no, claro, pero claro. Viste un libro que se llama ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Sí, además que me había olvidado de sí, mencionar. pero vos fijate, pero Stevie no es punk. Pero en El exceso hay todo un capítulo de la salida de un recital punk. Yo toqué con varias bandas de allá, con Ataque 77, con 2 Minutos, con Super Uva, con Mal Momento, de muchas glorias del punk argentino, tuve la suerte. Y
Y me interesaba lo que decías de 2 minutos de ese himno generacional que es de los 90. Ahí hay un celular que suena. Que es Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Porque hablando con el Mosca en un camarín en Temperley, el Mosca me reveló que Vince Clarke, que es el fundador de Erasure, ¿no? Estamos acá, pasamos a otro, ya vamos, ¿no? Vayan pidiendo la segunda copa. Pero el Mosca de 2 minutos me reveló en camarines, yo en ese momento me pelaba todo, ¿no? Y me dice, ¿vos te pareces a Vince Clarke? Me decía el Mosca. Ah, sí, le digo, qué sé yo. Me dice, sí, el Vince Clarke, el fundador de Depeche Mode. Yo digo, epa. Digo, ¿no? Porque yo siempre tenía a Dave Gahan y a Martin Gore como los fundadores de Depeche Mode. Y él me dijo, no, en el origen de Depeche Mode está Vince Clarke, el líder de Erasure, ¿no? Y bueno, y ahí nos abrazamos con el Mosca, pero quería, como mencionaste a 2 minutos, quería mencionarlo. ¿Vos también? Bueno, es una cuestión, y la otra cuestión que me interesa muchísimo del texto que leíste es la cuestión de la lectura. Porque la verdad que lo que vengo sintiendo, hay un ensayo, si bien hay un ensayo sobre la crítica y sobre la lectura en escritor profesional, para decirlo rápidamente, si tenemos la literatura que tenemos, el chiste borgiano, yo estoy peleado con Borges, ¿no? Desde hace tiempo, pero el chiste borgiano, ¿se acuerdan que era, si me dicen cómo vamos a leer en 50 años, les digo cómo va a ser la literatura de 50 años, ¿no? Y me parece que eso significa que, para decirlo rápidamente, si tenemos una mala literatura es porque leemos mal. Entonces, me parece que es clave la cuestión de la lectura y la cuestión de la atención en esta época, no por viejo choto, ¿no? Sino porque verdaderamente leer es una operación que incluye un montón de cosas, ¿no? Incluye analizar, incluye interpretar, incluye incorporar. Entonces, me parece que una de las cosas que veo que salen y me pone muy contento de la lectura de escritor profesional es la cuestión de la lectura, es decir, cómo estamos leyendo, por ejemplo, cómo estamos leyendo de una manera hoy tan literal, ¿no? Es decir, nos dicen que una novela es sobre una nena que se perdió en el campo, la leemos y leemos a una nena que se perdió en el campo, y la escritora o el escritor que lo escribió dice que la novela es sobre una nena que se perdió en el campo. Y entonces es como, a nosotros nos habían enseñado otra cosa, es decir, que vamos a encontrar un texto y encontramos otro, ¿no? Nos desplazamos rápidamente hacia otro, ¿no? Quiero decir, la idea del desplazamiento es absolutamente parte de la idea de lectura. Digo, voy a leer y encuentro otra cosa. Leo hoy la poesía reunida de Chitarroni y me encuentro con otra cosa. Digamos, no pienso en otra cosa, no encuentro la poesía reunida de Chitarroni, encuentro, ¿no? Entonces, el problema que hoy tenemos con la literalidad me parece que es un problema político, justamente, ¿no? Saben lo que saben hablar. Así que, entonces, la cuestión de la lectura me parece que está bueno que sea como una especie de efecto de sentido del libro, y no como en el imaginario, ¿no? Yo pensaba ahí el diseño tendría que ser la sugestión, ¿no? Porque estaba en la feria de editores y justo en la feria de editores un chico viene, yo estaba ahí cargando el celular, ¿no? Porque bueno, como buen viajero todo el tiempo se me agota la batería del celular y no tengo internet y qué sé yo. Y entonces estaba cargando el celular en el stand de Godot, porque es mi editorial, y entonces ahí me van a apretar el enchufe, voy a poder dejar la mochila, y qué sé yo. Y entonces viene un chico y compra un par de libros, y uno de los que compraba era el mío. Pero agarra y dice, no, yo el que quiero es el que tiene el vasito en la tapa. ¿No? Y yo decía, mirá cómo funciona la sugestión de lo imaginario, ¿no? Pero digo, andás a ver este pibe cuando después lo abra y lo compra porque dice escritor profesional y hay un vasito de Campari en la tapa, ¿qué es lo que lee? Pero ese es el caballo de Troya, diríamos, ¿no? Es decir, siempre necesitamos la sugestión como caballo de Troya, pero no porque después efectivamente, por un efecto literal,
vamos a encontrar que el libro habla sobre un Campari, ¿no? Es decir, como que la idea es esa, ¿no? Bueno, eso le dejo a María. No era por eso. No era un libro de tragos. Tragos no son. No, un poquito un tema que sobrevoló un poco las posiciones de ambos, de los tres, que están relacionados también con lo político. Sandra mencionó algo de los sensitive readers. Es la corrección política, que también tiene que ver con, si leemos mal, también qué es lo que nos están dando, ¿no? Vos en el escritor profesional das el ejemplo de, ya sería como un ejemplo canónico, el de J.K. Rowling, cuando ella, ay, lo tengo anotado acá, perdón. Cuando dice lo de las mujeres en pandemia fue eso. Claro. J.K. Rowling, ¿te acordás? Sí. Estoy buscando bien la referencia. Bueno, un comentario, ¿no?, de las mujeres que menstruan, ¿no? ¿Quiénes serían las mujeres? Un poco gracioso porque J.K. Rowling usa sus iniciales para que no se sepa, ¿no?, ¿Cómo se llama? que era mujer, ¿no? Cuando escribía así la editaban. Pero bueno, esta cuestión de la corrección política y de la confusión, ¿no? De la cultura, lo que se llama, que a mí me hace ruido decirle cultura de la cancelación, ¿no? Si podemos por ahí. Dale. Sí, qué sé yo, lo de la corrección política me parece que es autocensura, para decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, me parece que, y creo que ahí en escritor profesional lo pongo, ¿no? Es decir, aquello que llamamos corrección política es un eufemismo de lo que en realidad sería autocensura, ¿no? Y que eso opera mucho en muchos, diríamos, escritores profesionales, en el sentido en que como escriben con un programa, escriben, y no solo los escritores profesionales, pensaba en una crítica amiga, que no vamos a mencionar, a revelar el nombre, salvo después cuando se apaga el micrófono. Mucho enigmático, Después les cuento quién es el escritor que estuvo para una campaña de ropa y qué sé yo. Sí, y vamos a saber la crítica. Pero es una chica que escribe, que tiene desde hace por lo menos 5 o 10 años, su tesis primero del doctorado la presentó y qué sé yo, sobre ciertas mujeres latinoamericanas que escriben sobre mujeres latinoamericanas, que no sé qué les pasa, algo de las mujeres latinoamericanas, y resulta que gracias a eso, diríamos, que ha tenido mucho éxito en universidades extranjeras, ella va permaneciendo en distintos lugares de Europa y en distintas instituciones de Europa, pasando tiempo, gracias básicamente a eso. Pongamos violencia y feminidad en América Latina, ¿no? En la narrativa de ¿no? Entonces digo, hay algo de eso que no es solo la autocensura en un sentido, diríamos, represivo, sino, como decía Bach, en un sentido positivo, es decir, lo que alienta a escribir, es decir, no solo lo que reprime de escribir, sino lo que alienta, lo que avala, ¿no? Entonces, escribir, por ejemplo, en esa línea, le ha generado un montón de prebendas, para decirlo rápidamente, digamos, ¿no? Con esto se genera un montón de quilombos, porque, por supuesto, no se trata de... Ponele, pero me parece que... Bueno, después pensamos por qué ahora más. Digamos, ahora nos llama la atención la agenda feminista. Eso yo no sé si nos llama la atención la agenda feminista. No sé si va por ahí. Me parece que lo que nos llama la atención siempre es cómo se aprovecha el poder, en todo caso, ¿no? La guerra es con el poder, me parece, no con la agenda feminista, ¿no? El aprovechamiento del poder, no importa quién lo opere, el poder, me parece, ¿no? Que agenda hubo siempre. Agenda hubo siempre, pero hay algo... La corrección política me parece que tiene mucho que ver con el estado del achatamiento de pensamiento que tiene que ver con este estado de la ecología cultural contemporánea que vos describís muy bien. Sí, pero también como antes yo me levantaba y veía el Club 700 y había 5 canales y ahora y después hubo 700.000 claro. Y después llegamos a que tuvieran las redes sociales, hay como una suerte de saturación o exasperación de eso que hubo siempre, pongámoslo así, ¿no? Eso que hubo siempre hoy se multiplica exponencialmente, diríamos, ¿no? Y eso tiene un efecto, esa multiplicación exponencial,
¿no? Quiero decir, que yo esté todo el tiempo posteando, y bueno, eso genera otro sujeto, digamos, ¿no? Me parece, ¿no? Pero digo, para poner que esta idea que vos decías del analista profesional, podría ser el crítico profesional, y bueno, y yo tomé lo del escritor profesional, pero es esta figura que tendría que ver con una época, con un aprovechamiento de la época y con una alianza con el poder y con las figuras del poder de la época, ¿no? Bueno, eso, María. Perdón, ahí está lo que vos decís. A mí me gustaría preguntarle a los compañeros y compañeras acá, porque lo que dice Edgardo, eso no lo estaba diciendo en joda, sino que la literalidad sea una cuestión política. Esto es lo que ¿qué piensan ustedes? Esta cosa, porque en psicoanálisis decimos la irrealización del referente, ¿no es cierto? Hablamos de una cosa y salimos hablando de otra. Nunca sabemos, el sonido y el sentido nunca tienen un pacto preestablecido por un código ya consagrado, ¿no es cierto? Justamente, que ese es el asunto. Si la gramática es un poco la inercia del poder, la experiencia del análisis, la experiencia de la escritura es desarmar la naturalización de esa gramática del poder. Es una cosa, tampoco estamos descubriendo la pólvora, pero él lo dice perfecto. La literalidad que se opone a la irrealización del referente, que se opone al poema, que se opone a la ruptura del sonido con el sentido, es una cuestión política. Porque la práctica de la enunciación no es la práctica de la gente que da grandes discursos. La enunciación está a todos lados. Cuando yo llego y le digo a Marisa, encontré una cucaracha que estaba adentro del ropero de la casa de Antonio. Y me dice, pero ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pero pará, ¿qué crees? Y mi enunciación es desordenada, no explica. Yo creo, ilusoriamente, como ella, estoy enamorado, que ella ya sabe de lo que estoy hablando yo. Y eso es una práctica de enunciación. Y eso es una política de qué? De la continuidad ilusoria con el otro, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces por eso les pregunto No, abramos el espacio. Claro, abramos eso. ¿Qué piensan de la literalidad y como cuestión política o de lo que quieran? Bueno, Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo, estoy en el bar porque vengo habitualmente al bar. Me encantó encontrarme con esta escena. Sé que este lugar provee de esas escenas, por eso soy habitué del lugar. No, mi pregunta era, en mi profesión, soy iluminador, la profesionalidad y la no profesionalidad, vos digamos medio como que la mataste, digamos, nada que tenga que ver con lo artístico se puede relacionar con lo profesional. En mi caso, poder llevar a cabo lo que yo imagino, en el ámbito menos profesional que uno se le puede ocurrir, si no tengo un grado de profesionalidad no sale, no lo lee. Claro, bueno, claro, no lo lee la estamos gente. de acuerdo. Quería reivindicar un poco eso de que aún en lo artístico, a lo mejor redefinamos lo que es ser profesional. A lo mejor ser profesional es ser todo lo desprolijo que sea necesario. No, es que justamente, pero lo tuyo es un oficio, en los términos por lo menos que yo lo planteo del libro, digamos, ¿no? Y no solo yo, digamos, ¿no? Quiero decir, una de las cosas que pasa es que se espera que alguien que sea iluminador, cuando vos empezaste, eras un iluminador más o menos, y fuiste aprendiendo, y hoy sos un iluminador del carajo, ¿entendés? Porque pasaron, no te veo de acá, pero capaz que hace varios años que... Hice la gira del amor después del amor original. Había en sus ojos tantos inviernos que también ella tuvo piedad de ese tango, ¿no? Bueno, entonces lo que digo es, se espera que en un oficio ese objeto está determinado, en tu caso la iluminación. Vos pasabas 20 años haciendo la gira después del amor y que Fito, bueno, ahí tenés una marca, ahora te voy a hablar de Fito, y ahí me peleo con todos. Pero, yo estuve en Vélez en el 93, en diciembre. Pero bueno, lo que digo es, en un oficio el objeto está determinado, en el arte no. Si no, las novelas de Alan Pauls, que acaba de publicar, serían mejor que la primera. ¿Está bien? Quiero decir, y la idea es que muchas veces eso no pasa. Es decir, muchas veces un escritor, Vargas Llosa, el ejemplo que le pegamos fácil,
La ciudad de los perros o Conversación en la catedral, leemos la última de Vargas Llosa con 75 años o lo que fuere, y no es mejor la última que Conversación en la catedral. Eso nos lleva a la idea de que en el arte cada vez arrancamos de cero. ¿Está bien? Es decir, por eso yo insisto en el libro de que no puede ser un oficio, a diferencia de ser carpintero, a diferencia de ser, bueno, no sé, psicoanalista, pero también, digamos, me parece que hay algo un poco de oficio en ser psicoanalista, pero digo, no, barman o empleado bancario, es decir, donde el objeto está determinado, hay un progreso en el aprendizaje y en el saber de eso. En el arte no. ¿También? Entonces, eso es lo que de algún modo digo, por qué es tan indispensable que en el arte siempre seamos amateur, ¿no? Porque no se puede profesionalizar, porque si se pudiera profesionalizar, cada vez seríamos mejores en la producción de ese objeto. Y en general eso no pasa, al revés. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿O comentario? ¿O más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Por qué el psicoanálisis sería un oficio? Opa. Eso está bueno, ¿eh? Aparte la gritó de allá. Hay un supuesto ahí. Hay un supuesto. ¿Qué es? Vos tenés que decir qué es para vos. Ustedes saben, yo no. Referencia. La respondo yo y después la responde el maestro acá. No quiere que me haga cargo yo, ¿no? Yo creo que la esencia del psicoanálisis es escuchar en la práctica, ¿no? ¿Cómo escuchás? Se va, mirá. Se va. ¿Cómo puede ser esto, papito? Y de acá lo veo y tiene como un halo de Soriano, ¿no? Como tiene como un halo, ¿no? ¿No ves muy Soriano a Ángel? Bueno. No sé, yo supongo que... Bueno, supongo por la repetición. Quiero decir, me parece que así como en el psicoanálisis siempre estamos atentos a la novedad, también tratamos diariamente con la repetición. La novedad y la antigüedad. Bien. Y entonces, no sé si tanto, pero... no, yo sé. Pero me parece que la cuestión de la repetición sí tiene que ver con el oficio, ¿no? Es decir, con algo donde este cuentito ya lo escuché, ¿no? Este cuentito ya lo escuché varias veces, ¿no? Y me parece que en esa parte el psicoanálisis le debe un poco al oficio, diríamos, ¿no? Eso es lo que te diría, no sé quién dijo allá. ¿Querés complementar? Seguro. No, vos querías que yo hablara. No, papito, no. No, pero escúchame, te sigo, porque estoy aprendiendo cosas que no sabía que iba a pensar. Me pasa eso, porque sigo lo que él dice y me quedé con la pregunta, porque quizás profesional, nunca lo había pensado si no fuera por estas dos preguntas y por lo que está diciendo ahora él. No lo había leído en el profesional. También el tipo que tiene un saber idealizado, que es un poco, los que vamos a la universidad, y pasamos por esa máquina llamada universidad, o no hace falta universidad, alguna escuela, algo, una institución que forma y te da un título, el saber está en el lugar de la gente, es un saber idealizado, es un saber en el lugar del poder, ¿no es cierto? Y el profesional es el tipo que cree que ese saber ideal es el que le da el poder del hacer, digamos, ¿no? Entonces, eso es una trampa, porque ni siquiera pasa con el iluminador o con... A mí en términos de oficio, si yo tuviera que contestar, me parece que, como un carpintero, ¿viste? Heidegger decía, pensar es como hacer un armario. Bueno, analizar es como hacer una silla, qué sé yo. Ponele, para decirlo de una manera rápida. En el sentido de que es un oficio, vos no podés hacer un análisis, no podés hacer una silla con, qué sé yo, cal. Lo tenés que hacer con madera o con hierro. Necesitas ciertas condiciones. No la podés hacer de cualquier manera. Tenés que tener por lo menos 4 patas, porque si le pones nada más que 2 se cae. Y un análisis también es un oficio porque tiene condiciones, no es de cualquier manera. Hoy lo hablábamos con él. No es para todo. No es para todo, las cosas tienen condiciones, los oficios. El hombre que le da luz a la escena tiene que tener un gusto por iluminar al otro para que el otro se recorte sobre el fondo del mundo. Si no, no pasa nada. Bueno, eso, no sé si... Sí. Eso no lo hace más parecido al arte que a los oficios.
Artes y oficios se decía antes. Sí, claro, claro, es que hay una parte seguramente que ¿cómo son los psicoanalistas? Pero, por eso me fui del psicoanálisis. Pero, sí, es que hay una parte que tiene que ver con el arte seguro, en el sentido de lo indeterminado, en el sentido de lo incalculable, en el sentido de lo imprevisible, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el inconsciente, diríamos, siempre tiene que ver con esos elementos un poco volátiles, pero creo que a diferencia de la escritura o de la música o de cualquiera de las otras artes, hay una parte que sí tiene que ver con el oficio y por eso es pasible de cierta, subrayo el cierta, profesionalización, ¿no? Del cual después se ha abusado, ¿no? Pero por algo el psicoanálisis, digamos, podemos trabajar de eso y ganar dinero más o menos honestamente y en el arte eso no sucede, ¿no? Sigue habiendo las estafas que hay, ¿no? Ahora, también es posible, me parece, no superponer trabajo y profesión. En ese sentido, yo reivindicaría un poco la idea de trabajo para el escritor o para alguien que quiera convertir su práctica de arte, sea que sea un rato en el día porque tiene que trabajar en la oficina, o sea todo el día, pero que lo convierte en política de vida, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, esa me parecía como la parte más, también más polémica de tu libro, ¿no? La de, hay cierta crítica, digamos, a quienes convierten, digamos, el trabajo o la identidad, digamos, de escritor, o el identificarse como escritor, o el ser escritor como un trabajo, ¿no? Ahí yo reivindicaría, o sea, propondría no superponer siempre, por lo menos, trabajo y profesión. Total, pero creo que sí, a full. Pero está re Tim Burton, con esta luz está como re Tim Burton. No, pero bien, Tim Burton, bien. ¿Verdad? Pero de golpe te miré y dije, estás re Tim Burton. Bien, pero sí, ni hablar, me parece como que yo creo que esa distinción entre trabajo y profesionalización es clave, digamos, ¿no? Como que me parece que es más, parte de una imposibilidad. Hay muchos escritores que yo conozco que, para decirlo rápidamente, no pueden vivir de otra cosa. Es decir, que en algún punto la manera... Andrés Neumann, para decirlo rápidamente, por ejemplo, ¿no? Yo soy amigo de Andrés Neumann, y que es enemigo de Proust. Y resulta que Andrés es una suerte de grafómano y tiene como verdaderamente cierta destreza en la técnica. Ha escrito 150.000 libros en todos los géneros posibles y es un laburador, es un laburante, diríamos, ¿no? Es decir, que la cosa del oficio la maneja muy bien. Y si vos le quitaras eso a Andrés no vive de otra cosa. Andrés gana el premio Alfaguara, vamos con los chismes. Andrés gana el premio Alfaguara porque dice, me quiero comprar un departamento. No cualquiera dice, me quiero comprar un departamento y gana el premio Alfaguara, ¿no? Es aquello que decía sobre Sartre, ¿no? Como Sartre es un burgués que escribe, pero no todo burgués que escribe es Sartre, digamos, ¿no? Entonces, Andrés gana el premio Alfaguara. ¿Por qué? Porque hace una novela diseñada, que es El viajero del siglo, para ganar el premio Alfaguara. Y entre otras cosas, el jurado pensaba que era Miguel Sáenz, que es el traductor de Thomas Berhan. Como es una novela sobre un viajero en Alemania y qué sé yo, decía, Andrés, me lo dijo un amigo, ¿no? Me dijo, yo le debo mi premio Alfaguara a Miguel Sáenz, porque el jurado pensaba que estaba premiando a Miguel Sáenz, que por fin escribió una novela. El traductor de Thomas Berhan y algunos de los libros de Sebald, ¿no? Entonces, obviamente que ahí, que por otro lado yo digo, Andrés es un poeta de Boedo, es decir, la parte estética de Andrés para mí es que él tendría que haber sido solamente, idealmente, un poeta de Boedo, pero como el tipo no puede laburar de otra cosa, se ha vuelto escritor profesional.
Y entonces Andrés Neumann. Entonces ahí estoy con vos, ¿no? Porque digo, qué sé yo, ¿no? Como, por supuesto, hay otra cuestión que escapa de la idealización, que es, todo es bastante impuro, ¿no? Y que por eso la idea de escritor profesional es que estamos todos ahí, ¿no? Nadie tiene que tener cola de paja, nadie le está contando las costillas a nadie, ¿no? Estamos todos ahí, era un poco esta figura del espejo, Claro, ¿no? O sea, yo también estoy ahí, ¿no? Y no hay nadie. Si yo no quiero ser. Claro, lo de Candyman, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Acá no, si se ríen es porque hay gente de nuestra generación. Pero ¿se acuerdan de Candyman, no? Si decís Candyman 3 veces, aparece Candyman. Entonces yo decía, no quiero ser un escritor profesional argentino, ¿no? Entonces, Yo no quiero ser así. yo no quiero ser un escritor. Yo. Alegación Mua. 925. Claro. Entonces, me parece que sí, que también habilita eso. La duda es si todos pueden ser Andrés Neumann. Es decir, la duda es si todos pueden, de todas maneras, y si todos quieren, ¿no? Eso es. Escribir como trabajo. Me parece que esa es la cuestión. Cuando decimos escribir como trabajo es tocar la guitarra como trabajo, pintar como trabajo, es decir, de veras te querés profesionalizar, digamos, de veras querés ser John Malkovich, ¿no? Como, esa es la cuestión, ¿no? Porque capaz que podés, como decía Fowell, ponerte un corretaje de pañales y a la tarde escribir, o a la mañana escribir, o al mediodía escribir, qué sé yo, ¿no? Es como plantear esa opción en términos de que el libro está un poco dirigido a algún joven, ¿no? Que está por entrar en la industria, que tiene su novelita, que tiene su cuento, no que quiere entrar en la literatura, porque la literatura ya está. Si vos estás leyendo y escribiendo, ya estás en la literatura. Pero querés publicar tu novelita, querés editar tu novelita, querés que te lea Sandra Contreras. Bueno, ok, pero ¿qué querés hacer con eso? ¿No? ¿Querés laburar de eso? ¿O en realidad laburar de otra cosa, get a real job, ¿no? Como decía Charlie, y esto queda al margen del trabajo? Seguro, es algo impuro, ¿no? Es algo imperfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿No? ¿Te hable de Fito? ¿No? ¿Allá, por allá? ¿Las chicas? ¿No? Perdón, ¿se contestó algo? ¿Se lo entendí un poco o quedó todo muy... Bueno, entonces... Estamos, gracias por venir. Finalizados. Gracias. Bueno, muchas Ahí gracias. está Germán con los libros. Todo esto se lo debemos a Germán, así que si alguno se copa y compra algún libro ahí, genial, porque viene bien para esa institución que es el Juguete Rabioso. Y como dijo Ángel, libreros como Germán. Faltan los ¿no? libros.